Entonces, es un momento adecuado para que pasemos a nuestra siguiente sección, que es una entrevista con Claudia Villegas. Usted la conoce, ella es periodista, directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos. ¿Cómo inician esta semana? Pues bien, Claudia, con campañas, con declaraciones, con megacárceles, con mítines, con reuniones de todo y leyéndote también en el reportaje que acabas de publicar en Proceso. Así es que tú nos dirás, Claudia, lo que desees hablar y comentar en esta ocasión, por favor. Claro que sí, Julio. Mira, a reserva de platicar en este momento sobre el reportaje de los 8 ceferesos que todavía están bajo la administración de empresas como BlackRock, el Grupo Carso, MIP, México Infrastructure Partners, que es la empresa que por mandato del Fonadín compró las plantas de Iberdrola. Quisiera antes comentarles una nota que causó también mucho interés, que creo que la prensa no cubrió, la prensa especializada en su justa dimensión. La semana pasada estuvieron allá en San Luis Potosí para pues hacer formal que ya estaba concluida la compra de las 13 plantas de Iberdrola, que se acuerdan ustedes, Julio, que fue de más de 6,000 millones de dólares. En ese evento, allá en Tamazunchale, San Luis Potosí, bueno, pues el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, utilizó una frase que para mí fue una especie de eufemismo porque no le quería entrar pues claramente al tema. En esta compra de 6,000 millones de dólares, las Afores van a estar invitadas a invertir 2,400 millones de dólares. La banca comercial, 3,600 millones de dólares, y así es como se va completando este asunto de la nacionalización, donde el Fondo de Infraestructura Fonadín pone nada más 2,400 millones de pesos. Entonces, Julio, lo que quiero comentarles es que se abrirá a través de una emisión de estos instrumentos híbridos que son los famosos certificados de capital de desarrollo, se abrirá a las Afores la participación en las plantas de Iberdrola. Y los comentarios fueron, oye, no quiero que ahora que el gobierno administre las plantas, mi dinero de las Afores esté metido ahí. Y entonces la reflexión que quiero hacer y el comentario, Julio, es, se trata de las 13 plantas que controlan más del 50% del mercado del sector eléctrico. Se entregan con utilidades, más de 500 millones. Y después, Julio, tenemos pues prácticamente uno de los negocios más rentables de Iberdrola durante toda su permanencia en México, y todavía algunas personas dicen que no están de acuerdo con que se inviertan las Afores. ¿Qué rendimiento daría? Pues un rendimiento muy alto, superior al 10% anual, que es mucho más de lo que están obteniendo en otros instrumentos que ni nos enteramos. Entonces, Julio, el comentario es que este va a ser un buen negocio, el de haber nacionalizado las plantas de Iberdrola. Se va a pagar con dinero de los bancos y de las Afores, y que bueno, al tiempo veremos que el negocio del sector eléctrico, a pesar de que la Suprema Corte, un juez, revocó y lo declaró pues inconstitucional la ley del sector eléctrico que le da a la Comisión Federal de Electricidad pues preeminencia en todo el sector eléctrico, vamos a ver cómo el sector eléctrico sí es un buen negocio y que dará rendimientos para las Afores, Julio. Vaya, vaya, pues de esos temas siempre interesantes y siempre relevantes los que nos planteas, Claudia. ¿Qué otro tema tienes por ahí en el portafolio informativo de este día, de este lunes, Claudia? Bueno, Julio, estuvimos allá platicando con todo tu equipo en el meeting del arranque de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, y creo que hay varios puntos que en materia económica nos interesan. Primero, prometió que se va a respetar la estabilidad financiera, que va a hacer una política económica
muy similar a la que tenemos ahora, que ha sido pues esta política de tener el justo medio, ¿no? No terminó de ser ni socialista ni marxista como se esperaba, sino en una pues total negociación con el sector privado, Julio, con sus asegúnes, pero habrá ese mismo modelo. Y después que se va a mantener la estabilidad y la independencia, más bien la autonomía del Banco de México. Ese punto también me pareció muy interesante. Y eso me llevaría, Julio, finalmente a comentarte este asunto de los 8 ceferezos que publicamos en la revista Proceso, y que para mí la nota fue que como el gobierno federal, teniendo los elementos, una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación que decía, estos contratos durante la gestión de Genaro García Luna, de Felipe Calderón, de Ernesto Cordero, se dieron sin los estudios de factibilidad, se dieron adjudicándose directamente, se dieron con sobrecosto, porque además no iban a ser 8, Julio, iban a ser 12. Al final solo les alcanzó el tiempo para hacer 8, con un costo por recluso muy alto. Hoy, con la revisión que se ha hecho en materia de derechos humanos, no hay una reinserción, se logró un descuento, como platicamos en la revista de Proceso, pero realmente lo que nos importaba era el descuento o se hubiera podido litigar. Creo que entró en el mismo ámbito de no nos metemos en mayores problemas, vamos a generar un descuento porque esto puede ser negativo ante la percepción de los inversionistas y vamos a seguir adelante por 10 años más, Julio, con estos ceferezos. Y bueno, todo esto viene al caso también porque no sabíamos que este fin de semana Xóchitl Gálvez en su campaña iba a prometer más prisiones, cuando no solamente, Julio, los ceferezos tienen una oferta, o sea, tienen espacios, porque ¿qué pasó? El gobierno ya no les quería pagar más de acuerdo con el contrato y ya no les mandaba reclusos. Hay espacio de sobra, Julio. Entonces, ¿de qué se trata esa afirmación? ¿O para quién es el negocio? Claro, Claudia, que además, pues ese tipo de negocios entregados a particulares con un enorme pago diario por interno, y además, bueno, pues Claudia, la evidencia de que la mano dura, mayores penas, se pueden elevar en los códigos penales todo lo que quieran las sanciones para los delitos, que el que tenga 40 años se le pongan 100 y en fin, se puede hacer lo que sea, pero pareciera un despropósito el pretender que haya una megacárcel que le provoque temor a los delincuentes, que tengan miedo de caer ahí. Pero en fin, pues abundantes los datos y los señalamientos del trabajo de investigación que hiciste sobre este tema, Claudia. Muchas gracias, Julio. Invitarlos esta noche a Economía Social. Hoy precisamente vamos a hablar sobre estos contratos transeccionales, pasando por el asunto de los hospitales, que hoy también el presidente López Obrador dijo que es imposible pagar lo que están pidiendo las asociaciones público-privadas, pasando por gasoductos, que fueron otros contratos transeccionales, y el asunto de los ceferezos, querido Julio. Bueno, pues estaremos atentos hoy a las 8 de la noche, Economía Social aquí en Canal Astillero con Claudia Villegas conduciendo y el equipo de trabajo de Revista Fortuna. Claudia, pues como siempre muy agradecidos y nos vemos a las 8 de la noche. Nos vemos en la noche, Julio. Que tengan una excelente semana. Abrazo. Gracias.